quiero hacerles un pequeño recuento de estos días tan especiales que vivimos en Armenia. Desde el primer momento en que llegamos a la finca Venecia, sentimos esa energía que es única de ese lugar. La naturaleza, los colores, la decoración, el sonido de los pájaros. Todo nos decía, llegamos a Armenia. Y la finca queda en Montenegro. Es un pueblito hermoso, súper tranquilo, donde en cada rincón te invita a respirar, a conectar y estar ahí. Fue un regalo, la verdad. Al otro día comenzamos con algo que la verdad nunca voy a olvidar. Fue una cabalgata mágica en la finca del Carmelo y mi esposo y yo disfrutamos las vistas, la conexión con la naturaleza, y en un punto del camino llegamos a un lugar donde se unen los dos ríos, el río La Vieja y el río Espejo, y fue un momento hermoso. Y ahí mismo nos contaron la historia de por qué se llama el río La Vieja. Resulta que hace muchos años vivió una mujer como una curandera que trabajaba con medicinas ancestrales, y ahí ella hacía sus rituales en el río, y cuando falleció, dicen las malas lenguas, los pescadores que van ahí de noche, que la ven vestida el espíritu de la señora, que no hace daño, solo está ahí. Y es una historia fascinante porque te da un toque místico a ese lugar. Y después visitamos el árbol de los deseos. Es un árbol de más de 150 años y la energía que se siente ahí de verdad es poderosa. Cuando toqué la corteza del árbol yo sentí algo muy especial. Imagínense el árbol de Pocahontas. Bueno, sí, es esa conexión espiritual, ¿no? Y ese mismo día fuimos a Filandia, uno de los pueblos más populares y coloridos de Armenia. Subimos al mirador para disfrutar esas vistas y después me monté en un Willy con mi niño. Esos Willy tienen una historia lindísima. Eran los jeeps que usaban hace décadas para transportar café y cargar por las montañas. Yo creo que todavía lo usan en algunos lugares, pero tiene esa conexión con el café, con la zona cafetera. También pasamos por El Encanto, un espacio inspirado en la película. De hecho, la creación del Encanto fue precisamente una inspiración de este pueblo. Y bueno, volvimos a ser niños ahí, la verdad fue súper lindo. Y obviamente aprovechamos para tirarnos fotos y disfrutar el colorido. Y de hecho hasta bailamos porque eso tenían un lugar ahí para hacer esa experiencia. Y para cerrar el día fuimos a cenar a un restaurante espectacular, pero hubo algo que me llegó al corazón. Darme cuenta de que este tipo de experiencia es para nosotros parte del viaje, pero para muchos locales aquí en Colombia no es un lujo que se puedan dar con frecuencia. Poder compartir con ellos, invitarlos, regalarles esa vivencia, para mí fue lo más especial de todo. Porque la abundancia también se trata de eso, de compartir, de crear momentos y de permitirte dar desde el amor. Y al otro día seguimos nuestra aventura aquí en Armenia y nuestra primera parada fue Rekuka, el recorrido cultural cafetero. Este lugar es una mezcla perfecta entre cultura, historia y muchísimo humor. De verdad uno no solo aprende, uno se ríe y disfruta todo el tiempo. Lo primero que hicimos fue comenzar el recorrido con las historias y las dinámicas divertidas. Y más adelante nos tocó disfrazarnos como campesinos cafeteros. Fue demasiado chistoso vernos todos vestidos con el sombrero, el pañuelo, el canasto. Y ahí mismo nos pusieron a bailar, porque en Rekuka todo empieza con alegría. Luego caminamos los cafetales y fue ahí donde la experiencia se sintió más real. Nos entregaron los canastos, recogimos café con nuestras propias manos, entendiendo el esfuerzo, la dedicación y la conexión que hay detrás de cada grano. Mientras caminábamos, nos explicaron cómo era la rutina verdadera de los cafeteros. Levantarse a las 4 de la mañana, recoger café, volver a desayunar, un desayuno fuerte de trabajo de campo, ¿no?
Y luego seguir con el almuerzo, igual de contundente. Y como parte de la experiencia nos tocó probar ese almuerzo típico. Y ahí entendí, con razón ellos podían comerse todo esto si quemaban miles de calorías recogiendo café en estas montañas. Y mientras yo estoy aquí, en modo turista, comiendo delicioso y sumando mis libritas, ¿no? La verdad, fue... Ya regresaré al gimnasio. Después en la tarde hicimos el tour del cacao. Y este sí fue muy especial para mí también porque en mi casa últimamente estamos tomando cacao ancestral. Mi esposo inició esta tradición y el niño lo ama. Y yo también lo estoy integrando poco a poco sin dejar mi cafecito que tanto me gusta, ¿no? Pero el cacao tiene algo diferente. Dicen que abre el corazón. Y honestamente yo lo estoy sintiendo. Me ha ayudado a conectarme conmigo misma, con mi energía, con mi proceso. Y agradezco tanto que mi esposo haya traído esta experiencia a nuestra casa. Así que el tour fue muy significativo para todos nosotros. Y al llegar a la finca nos pusimos a jugar parchís. Bueno, así es como dicen en Cuba. Así se dice en Cuba, parchís. Y ahí, Dios mío, qué manera de reírnos. Ese juego iba para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Y eran casi las 11:00 de la noche. Y yo dije, bueno, si seguimos así, nos van a dar la 1:00 de la mañana. Y mañana tenemos que hacer otras cosas. Entonces vamos a cambiar las reglas. Cada uno jugó con una sola pieza. Y adivinen quién ganó. Pues yo, la que cambió la regla. Todo el mundo se echó a reír y me decía, mírala, cambia la regla y gana. Fue demasiado cómico, la verdad. Y así terminamos el día, riendo, conectando, aprendiendo y disfrutando con el equipo y integrando la cultura que tenemos aquí en The Profit Catalyst. Un día lleno de historia y de mucha alegría. Y el siguiente día me desperté bien tempranito con mi cafecito en mano, como debe ser, y me fui directo a esta hamaca maravillosa que había en la finca justo a la salida de mi cuarto. El aire fresco, el sonido de los pájaros, estas vistas tan hermosas. Esto fue un momento para mí, para leer un libro que compré aquí y que me ha encantado, para respirar, para estar presente, para recordar por qué amo tanto estos espacios de quietud. Después nos alistamos, desayunamos bien rico y seguimos rumbo al valle de Cocora. Qué belleza, la verdad. Las vistas, las palmas gigantes, la conexión con la naturaleza. Todo esto se sentía como un sueño. Y lo más divertido fue tirarnos de esta canalita que había ahí. Hasta mi mamá se apuntó, tomó el riesgo y se tiró con nosotros. Y terminamos muertos de las risas, pero felices. Luego almorzamos todos juntos y nos fuimos para Salento. Un pueblito hermosísimo, lleno de tienditas, artesanías, colores y lo que le llamo yo como esos tesoros que no los encuentras en ningún otro lugar. Yo estaba buscando una piedra muy específica que me había recomendado mi terapista y justo la encontré ahí. Cuando vi el espacio donde vendían las piedras, algo me llamó a ese lugar y aproveché para comprar varios cristales. Y nuestra última aventura fue al otro día, cuando visitamos el Parque del Café. ¡Ay, qué emoción, señores! Disfrutamos de un show espectacular donde a través del canto y el baile te muestran la historia y las tradiciones de las diferentes regiones de Colombia. Fue una experiencia cultural hermosa. Y por supuesto nos montamos en las montañas rusas. Y sí, dan un poquito de miedo. Y sí, te hacen pensarlo 2 veces. Pero es un recordatorio que el miedo se atraviesa y que la adrenalina tiene una función en nuestras vidas, ¿no? Entonces fue una experiencia fabulosa, la verdad.
Y fue la primera vez de mi hijo también en una montaña rusa, y ver su reacción fue la parte más linda porque él lo disfrutó mucho, y ahí confirmé que él no va a tener un trauma con las montañas rusas. Bueno, y espero que se mantenga así. Fue un día de mucha diversión, de mucha familia, de mucha integración con el equipo también. Y en medio de todo esto también aprovechamos para reunirnos con nuestro equipo. De hecho, sacamos unos espacios en esos días para tener una reunión estratégica, confirmar, que escucharan de mí cuál era esa visión de la empresa. Hablamos de cuál es el bottleneck, como el cuello de botella que estamos tratando de desenfuchar, ay, se me olvidó la palabra, ya no hablo ni inglés ni español, pero bueno, darles una claridad en la visión, en la estrategia, y que cada persona del equipo pues aportara desde su punto de vista cuál es su rol y cómo vamos a seguir creciendo como empresa y sirviendo a nuestros clientes y a nuestra comunidad. Y hasta los convencí de hacer conmigo un Instagram Live, que si no lo han visto, yo les invito que vayan a mi Instagram, o aquí en el canal de YouTube también está, y vean la grabación. Ahí conversamos sobre la intención detrás de esta experiencia, nuestro retiro anual, el rol de cada una de las personas del equipo, y cómo esta estrategia de contratar talento en Colombia ha sido clave para crecer el equipo de una forma sostenible, rentable, y que al mismo tiempo impacta positivamente a las familias aquí en Latinoamérica. Y como les conté antes, este viaje a Armenia es parte de nuestro retiro anual. El año pasado lo hicimos en Cartagena, este año en Armenia, y ya yo estoy soñando de cómo será el año que viene, porque de verdad esto ha sido una experiencia fabulosa. Y nada, ¿qué les puedo decir? Unos días fabulosos, mágicos, que siempre, siempre, siempre van a estar en mi corazón.